Les habla Angélica Infante. Una vez más es un gusto estar acompañándolos en esta hora. Pido al Señor, pido al Espíritu Santo que pueda ser Él con su palabra, con esa espada de doble filo, que pueda ser esa espada aguda que penetre nuestra alma y todo nuestro ser, que nos enseñe en esta hora. Hoy vamos a hablar de otro salmo, el Salmo 84. Personalmente es un salmo que me gusta mucho porque es un salmo que nos apasiona por su presencia una vez más y sobre todo por su casa, por su templo, por la casa en donde el Señor nos reúne y nos congrega a todos. Entonces quiero leer el Salmo, voy a tomarme el tiempo para leerlo. Es el Salmo 84, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Es un salmo hermoso y es un salmo escrito por los hijos de Coré. Los hijos de Coré normalmente componen y nos cantan en ese tiempo. Ellos hacían parte del coro, hacían parte de los himnarios y pues componían junto con David, con Salomón, con Asaf, compusieron algunos salmos y este es uno de ellos. Ahora, antes de empezar y entrar en el salmo, de todo lo que nos muestra, todo lo que nos regala la palabra del Señor, quiero contarles quiénes eran los hijos de Coré, o más bien quién era Coré. En el número 16, el versículo 31 dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré. Perecieron de en medio de la congregación. Todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. O sea que en esta parte la palabra nos muestra Coré tuvo una rebelión en contra de Dios, en contra de Moisés, de Aarón, y él y todos sus bienes y todo lo que tenía descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y se los tragó. Coré se rebeló en contra de ellos y los que los secundaron pues murieron junto con Coré. Pero aquí la Biblia nos dice que sus hijos no murieron. Número 26, 10, 11 dice, puesto que no secundaron la rebelión de su padre. O sea, los hijos de Coré no apoyaron la rebeldía de su papá Coré. Luego el Señor pues los perdona y no viene el castigo de ellos de abrirse la tierra y tragárselo. El versículo 10 dice, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió a fuego a 250 varones para servir de escarmiento, mas los hijos de Coré no murieron,
no murieron. Más adelante, en la época del rey David, ellos fueron puestos como porteros del tabernáculo, después fueron los porteros del templo, pero al mismo tiempo eran compositores y músicos, como ya les había dicho, de varios salmos. Mucho después sus descendientes, que recibían también el nombre de los hijos de Coré, ejercían de salmistas y hostiarios en el templo de Jerusalén, cantaban en las ceremonias y custodiaban la entrada del tabernáculo. Recibían también con sus cantos a los peregrinos que venían a Jerusalén, marchaban al frente de las tropas de Israel al entrar en la batalla, bendiciendo a Dios e implorando con sus cánticos protección. Las alabanzas de los hijos de Coré, dice la palabra, que consiguieron el favor de Dios. Coré fue nieto de Coat, hijo de Izar, ambos de la tribu de Leví, según lo relata el libro de Éxodo. Él estaba al servicio del tabernáculo como levita, junto con un grupo de hombres de Israel, pero pues ya saben, liberaron una sublevación o una rebeldía en contra de Moisés y de Aarón. El Señor no aprobó ese proceder de Coré y por ello él y sus hombres pues fueron destruidos. Pero los hijos de Coré no formaron parte de esa rebelión y por ello no fueron condenados, y tampoco su descendencia. En Éxodo 6:24 se nos dan los nombres de los hijos de Coré. Dice: los hijos de Coré, Asir, Elcana, Abiasaf. Estas son de las familias de los coreitas. Entonces, este salmo parece o pudo haber sido escrito en los tiempos del tabernáculo, en la época de David, quizás en la época del majestuoso templo de Salomón. Y una tercera opción es que lo hayan escrito mientras estaban cautivos en Babilonia y anhelaban tanto regresar a Jerusalén y a su templo, que por eso los versos y este capítulo nos habla de la pasión que sienten, del anhelo ferviente por estar en los atrios, en el templo, en la casa del Señor. Spurgeon dijo que el Salmo 23 es el más popular, el 103 el más alegre, el 19 el más experimental a la palabra, el 51 el más sensible, pero el 84 es el que nos hace sentir más deseo por el Señor, por estar en su presencia y en su casa. Es un salmo muy dulce, cuando lo escuchamos nos trae mucha paz. Y ese anhelo, yo le pregunto hoy a usted, ¿cuál es su anhelo? Todos tenemos anhelos, ¿cierto? Todos tenemos deseos en nuestro corazón. Y el autor o los autores de este salmo tenían bien claro su deseo ferviente por estar en la presencia de Dios, por estar activos en el templo, en sus atrios. Quizás en el tiempo de la pandemia, que estuvimos encerrados tantos meses, anhelábamos, yo personalmente en ese tiempo de estar encerrada en casa, yo anhelaba, y los que somos pues activos en la iglesia, en el servicio, en el ministerio, anhelábamos estar allá, estar congregados con gente, estar rodeado, poder alabarle, poder orar con libertad. Y yo anhelaba con toda mi alma pues estar en la iglesia. Y yo sé que pues muchos de ustedes que me escuchan también lo hacen, y aún si no han podido ir por por la pandemia o por alguna enfermedad o por algo que se los impide, pues es un anhelo que todos necesitamos y que todos queremos. ¿Cuándo fue la última vez que bailamos de alegría? Cuando el arca de la alianza, que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, fue transportada a Jerusalén, el corazón del rey David estaba tan lleno de gozo que dice la Biblia que danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor, y estaba David vestido con un éfod de lino. Eso está en 2 de Samuel 6:14. Entonces vemos en la historia que, al igual que los que escriben este salmo, como a David, el deseo y la pasión por estar en la casa del Señor contagiaba a todos los que estaban alrededor. Quizás hacían el ridículo, pero era un contagio, una alegría por estar en la casa del Señor. Yo espero que en esta hora usted también sienta ese deseo
de ir, de estar y de buscar su presencia, y que este salmo lo anime a hacerlo. Y si es verdad que la presencia de Dios es un lugar tan amable y tan agradable, que nuestro corazón se llena tanto de estar ahí donde Él mora, que se convierte en un deseo ardiente. Es como un fuego en el interior que tenemos, que nos lleva a buscarle de lo más profundo. Y ojalá, si hoy sentimos eso, que nunca se nos apague. Yo siempre en mis oraciones yo le digo: Señor, que el anhelo por estar en tu casa, por servirte, por seguirte, por ser agradecida, por entonar cánticos, por leer los salmos, por leer la palabra, nunca se apague, porque es verdad que a veces ya lo tomamos como monotonía, ya lo tomamos como costumbre y se pierde esa pasión que nos hace ver el salmo. Yo le pregunto: ¿arde su corazón en esta hora por Dios y por su presencia? ¿O nos hace falta un poquito para estar ardiendo nuestro corazón? El escritor anhelaba salir pronto del mundo y encontrarse con Dios en sus moradas, en su santo templo. Es verdad que podemos encontrarnos con Dios en cualquier parte del mundo, ¿cierto? En cualquier momento, en cualquier lugar. Pero sabemos que asistir al lugar donde se congrega la iglesia nos ayuda a alejarnos del bullicio de la vida. Podemos centrar, podemos meditar, podemos orar con tranquilidad, encontramos gozo en el hermoso edificio que Dios hace. Y ahora siempre está, no en cuatro paredes, sino en un corazón que desea ese canto, que desea esa enseñanza, que desea esa predicación, y tener también comunión con otros. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, sabemos que lo podemos encontrar en nuestra habitación, en nuestro baño, no sé, en la sala donde usted ore, pero es necesario congregarnos. Por eso la palabra en Hebreos es clara y dice: no dejen de congregarse, no dejar de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más cuando ya vemos que el día del Señor, que juzgará al mundo, está cerca, porque es necesario esa congregación con otros. La palabra dice que una piedra se afila con otra piedra, ¿cierto? Que el hierro se afila con el hierro, pero que el hombre, que el ser humano se afila con otro hombre. ¿Y cómo se afila? Con el trato que tenemos con las demás personas, porque eso forja nuestro carácter, y ese es el ánimo que Hebreos nos da para reunirnos, para que reunirnos en masas, para reunirnos grupos de gente. Además, su palabra dice que donde dos se reúnen en su nombre, pues ahí está el Señor. Lamentaciones 2:19 dice: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Sabemos que encontrarnos con el Señor es en cualquier lugar, pero solo un corazón dispuesto es lo que nosotros necesitamos. Hechos 7:48 dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos a mano, como dice el profeta. Y yo creería que no nos está dando el permiso para no ir a la casa del Señor, sino más bien nos exhorta a no tomarla como un lugar de distracción. Como les decía, como que no sea costumbre nuestro servicio, que no sea costumbre nuestra alabanza, sino que sea un momento en el que nosotros nos entregamos por completo y vamos y entregamos toda nuestra alabanza y nuestra adoración. La idea siempre será encontrarnos con el Dios vivo, encontrar ese lugar que nos ayuda a vivir más cerca de Dios en nuestro día a día y anhelar más estar en sus atrios. Así que nosotros debemos anhelar ardientemente la comunión diaria con el Dios vivo, sabiendo que estamos en un peregrinar, estamos en un camino hacia su presencia, y así podemos también anhelar el día en que estemos para siempre con Dios. Pablo también anhelaba ese día y lo dejó escrito, lo expresó en Filipenses 1:21. Dice: porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Mas si al vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger,
porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario a causa de ustedes. Entonces, sabemos que es un anhelo estar por la eternidad en sus atrios, ¿cierto? Estar en el cielo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, pues debemos procurar buscar ese cielo, ¿cierto? Que es su presencia. Sigue diciendo el versículo 3 del Salmo: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Una de las imágenes más lindas que podemos encontrar en la naturaleza es la de los pajaritos cuando están construyendo sus nidos. Hay algunos pajaritos que se meten entre las plumas, las ramitas, y se llevan muchas, otras en su piquito, y se llevan muchos al lugar en donde van a hacer el nido, a los árboles. De ramita en ramita van edificando un lugar en el que podrán descansar y tener a sus polluelos, a sus pajaritos, y resguardarse del frío, del calor, y aunque sea un poquito de la intemperie de los climas. Me encanta la figura que muestra el Salmo 84 cuando dice: aún el gorrión halla casa y la golondrina. El salmista tuvo que ver, mientras estaba en el templo, alrededor del templo, y ver y darse cuenta que las aves habían hecho nido ahí, y se le ocurrió pensar que si ellos encuentran seguro ese lugar y lo encuentran un lugar de descanso, un lugar donde pueden venir a armar su morada, armar su nidito, cuánto más nosotros lo podemos hacer. Los gorriones son aves pequeñas, insignificantes para muchos. No miden más de 14, 15 centímetros, no pesan mucho, y hizo un lugar en la casa, en el tabernáculo del Señor. Las golondrinas son aves inquietas, pequeñas, de unos 17 centímetros, no pesan más de 20 gramos. Entonces, estas pequeñas aves hicieron su nido en el mismo lugar, que nos invita a nosotros a venir a anidarnos, a venir a refugiarnos, a venir a resguardarnos del frío y del calor. El salmista, al observar este hecho, lo expresa como si dijera: si aún estas pequeñas aves pues lo encuentran un lugar seguro en la presencia de Dios, cuánto más nosotros encontraremos un lugar allí, no solo para habitar como el gorrión, sino también para llevar a nuestros hijos, a nuestra familia. Dice: la golondrina tiene allí sus polluelos. Los pajaritos generalmente ellos buscan y se anidan en lugares donde hay comida cerca o donde se sienten seguros. Y qué mejor sitio para esto que estar en la presencia de Dios, como dice el pasaje. Adivine lo que hacen los pajaritos cuando están contentos. Le cantan al Señor llenos de alegría. El salmista termina este pasaje hablando acerca de la bendición tan enorme que reposa sobre aquellos que han decidido habitar en la presencia de Dios, aquellos que hacen su nido cerca de Él, que van y buscan sus ramitas, y cerca de la presencia de las alas del Señor nos refugiamos. Hay una gran diferencia entre ir ocasionalmente a un sitio y habitar. De pronto vamos ocasionalmente a la iglesia, pero debemos habitar en las promesas de Dios y que trae este pasaje en nuestra vida. Cuando nosotros lo decidimos hacer, pues desde ese mismo momento que decidimos con todo nuestro corazón buscar a Dios y refugiarnos en Él, pues Él es un constante abrigo en nuestro día a día. Entonces este verso nos enseña a poner nuestras vidas y nuestra familia en un lugar seguro. Si los pajaritos tienen esa inteligencia de ir a anidarse allí en el templo, cuánto más nosotros. Mateo 6:26 dice: mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. El mismo Dios que cuida a los pájaros, cuida también de nosotros. Hoy le damos gracias al Señor porque podemos acurrucarnos en su presencia. A principio de este año
2020 vivimos una tragedia en nuestra iglesia a causa de un incendio en nuestra ciudad, de un incendio que se llevó varias vidas y una de las víctimas hacía parte de nuestra iglesia. Vi a su hija en el funeral con un especial danzándole y yo creo que cualquiera que vio esta escena se quebrantó y yo decía por dentro, yo decía en mi interior, esta es la verdadera adoración, cuando nuestro corazón está quebrado, dolido, sin esperanza, cargado, no entendiendo nada, destrozado y aún así podemos alabar. El Salmo 65:4 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Esa saciedad que el mundo no nos puede dar, que los humanos no nos pueden dar, no pueden obtenerla comprándola o no podemos comprarla, no, los científicos no lo pueden explicar. El versículo 5 dice, qué bendición reciben los que viven cerca de ti, los que viven en tu mismo templo. Quedamos satisfechos con el alimento que de ti recibimos. Por eso el Evangelio de Juan se expresa así de Jesús. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el antes que Abraham fuese, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y es que en Él estamos completamente completos, sí, completamente completo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Qué felices son los que de ti reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo. Usted es un bienaventurado cuando decide cada día, cada semana ir al templo del Señor. Ahora, no es que sea nuestro escape del mundo, es nuestro refugio, es una gran diferencia. Recibimos la preparación necesaria para enfrentarnos a este mundo dañino, a este mundo que hace daño, a este mundo que hiere. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. La segunda bienaventuranza es para que el hombre que tiene en Dios su fortaleza, que no confía en sus riquezas, que no confía en su juventud, en su salud, en sus capacidades, sino en Dios. Muy dichosos, dice el salmista, son aquellos en los que su corazón están los caminos que llevan a Dios. Recordemos que somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra, que no es aquí donde debemos echar raíces. Como dice el apóstol en 1 de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Salmo 40 dice, toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. Mi vida corría peligro, Él me libró de la muerte, me puso sobre la roca, me puso en un lugar seguro. Me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanzas. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios. La relación con Dios es ese poder y esa fuerza para el camino que jamás termina. Seguimos con el Salmo, el versículo 6 y 7 dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Los valles son planicies que se encuentran en medio de las montañas, mientras que las montañas simbolizan que estamos arriba. Los valles simbolizan que estamos abajo, es decir, procesos, situaciones difíciles que se presentan en nuestra vida. ¿Y cuál es nuestra fuente de energía? ¿De dónde vienen nuestras fuerzas para seguir adelante? Muchas personas, muchos famosos, muchos futbolistas, muchas toman bebidas energizantes para intentar darse un empujón cuando se sienten cansados, decaídos. Recuerdo propagandas del Red Bull y de todos estos anuncios que nos dicen que esto nos sube el ánimo, que nos sube las fuerzas. Pero una de las curiosidades del Salmo 84 es que es uno de los himnos que solían ser cantados por los peregrinos que se dirigían a Jerusalén para visitar el templo. Muchos de ellos tenían un largo viaje delante de ellos, pero su deseo por acercarse a Dios hacía que la travesía mereciese la pena a pesar de las dificultades del camino. Y esa es nuestra energía.
el Señor, no una bebida energizante, no, es el Señor y es su palabra. El salmista continúa diciendo: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Este pasaje que hemos leído tiene una triple promesa para aquellos que se fortalecen en Dios y que buscan caminar por el camino de Él con todo su corazón. No solo serán bendecidos en exceso, sino que además, cuando pasemos por situaciones difíciles, somos capaces de cambiar las alegrías las lágrimas por fuentes refrescantes, por alegría. Experimentamos cada vez más el poder de Dios en nuestra vida. Veremos a Dios y tendremos revelación de Él. Ese valle de lágrimas nos recuerda que en nuestro andar en Cristo habrá tiempos de tristeza, de desánimo, pero que debemos enfrentarnos con los recursos que Dios nos ha dado, que es su palabra, su espíritu y su iglesia, que cuando pasemos por allí Dios estará con nosotros, como lo dice Él. Eso lo vemos a medida que pasan por nuestras manos y ojos tantos salmos de confianza, de fortaleza. El Salmo 23 también nos dice: aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios estará con nosotros. Debemos entender, y es necesario, que el mismo proceso de exprimir las uvas trae como resultado un buen vino, que las olivas, las aceitunas son machacadas y traen un mejor aceite. Este proceso produce un mejor producto terminado. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 4:17: las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Debemos hacer de Dios y de su presencia nuestra fuente de energía. Ese es nuestro Red Bull espiritual. ¿Alguna vez has sentido o ha tenido la sensación que Dios no escucha sus oraciones? Versículo 8 y 9 dice: Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, Dios escudo nuestro, y pon los ojos sobre el rostro de tu ungido. El salmista y nosotros sabemos que Dios escucha nuestras oraciones, porque a lo largo de los salmos expresa siempre esa fe y esa confianza en Él, aún en los momentos más complicados. Pero aún así, teniendo esa confianza, somos nosotros los que necesitamos esos oídos escuchadores de Dios, expresar nuestra necesidad de Él y hacernos vulnerable ante su presencia. En este pasaje encontramos varias veces la palabra Selah, y esta palabra era una invitación al lector para que hiciera una pausa y pudiera reflexionar de lo que acaba de leer. El salmista sabía que era necesario parar para poder asimilar lo que decía este pasaje. Ahora nosotros podemos imaginarnos a Dios escuchándonos desde el cielo. Primera de Pedro 3:12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Recordemos que nuestra comunión con Dios está basada en que Jesús ha tomado nuestro lugar en la cruz y ha recibido Él la paga del pecado que nos correspondía, como dice Isaías 53 del 4 al 6. Voy a leer el versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová se encargó en él el pecado de todos, se cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 10, para terminar, dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El pastor Cas Luna tiene este himno en su iglesia, el de mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de él. Y era una forma poética de decir que no hay punto de comparación. Aún así viviéramos los mejores días de nuestra vida, los más increíbles, 1000 días de nuestra vida no estarían ni cerca de compararse a un día en la presencia con Cristo. El salmista vuelve de nuevo a centrarse en la casa de Dios y en el valor que tiene en su vida. Para él, estar en la casa de Dios es lo mejor que puede haber. De hecho, incluso el hecho de estar a la puerta, en la antesala de su gloria, sería mejor que estar en cualquier
otro lugar del mundo. Yo recuerdo cuando tenía 17 años y yo lo único que quería era estar en su casa, cuando Dios empezó esa sanidad en mi alma y yo dije, por siempre voy a permanecer aquí con el Señor por agradecimiento. Y recuerdo este momento y digo, permanezco porque yo sé quién lo hizo. El versículo 11 dice, porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Por más mal que nos vaya, con Dios siempre nos va mejor. Ese calor y esa protección, yo no sé si a usted le gusta más el frío, le gusta más el calor. Personalmente a mí me gusta más el calorcito, pero hay algo que nos gusta a usted y a mí, estoy segura, y es el sol. Son las puestas del sol, ya sea en los atardeceres, cuando el cielo se pinta de bellos colores, o sentir el sol en el frescor de la mañana, los destellos dorados que se asoman por las ventanas, por las puertas, que se pueden ver en las nubes alrededor. El salmista sigue diciendo, porque sol y escudo es Jehová. Si Dios es como el sol de nuestras vidas, sin Él no podríamos vivir. Él es aquel que ilumina todo nuestro ser, el que calienta nuestras almas con sus promesas de amor, el que refleja su gloria en todo lo que nos rodea. Él es el que nos da la gracia para que podamos seguir adelante en el día a día, el que nos transforma, nos protege, nos provee de aquello que necesitamos y anhelamos. Hoy oro para que su presencia pinte hoy los más preciosos paisajes en nuestro espíritu y en nuestra mente, mientras les damos las gracias por todo lo que ha hecho en nuestra vida y disfrutamos de esa calidez, de su amor, que no hay nadie como Él, que no hay nada mejor que estar a su lado. A lo largo de estos minutos hemos visto junto al salmista la importancia que tiene el vivir en la casa de Dios, y me gustaría terminar este salmo y con el Salmo 91 que dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dios es es nuestra habitación. Él es nuestra esperanza, en el que esperamos, cuando hacemos a Dios nuestra habitación, aquel lugar en donde nos sentimos seguros. Como consecuencia, el mal y las plagas no pueden tocar la habitación en la que estamos seguros en el Señor. Cuando habitamos en su presencia, es una comunión profunda y continua con Él. Estamos revestidos de su protección. Eso no quiere decir que no pueda haber ataques ni situaciones complicadas que puedan venir contra nosotros. Esos momentos vendrán, pero Dios estará y está con nosotros para ayudarnos a salir. Nos dará la sabiduría para saber lo que tenemos que hacer en cada momento. Es por eso que el salmista termina el Salmo 84 diciendo, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Es una tremenda felicidad y bendición que es derramada sobre nuestras vidas cuando decidimos de todo corazón confiar en el Señor, venir ante su presencia y no salir de ella. Oramos, Padre, la invitación en esta hora, Señor, es para poner nuestra confianza en ti, Dios. Hoy tú eres nuestra habitación, nuestro refugio. Hoy tú eres, Señor, ese nido, Dios, en donde vamos, Señor, a refugiarnos, a guardarnos, Padre, del mundo, de los problemas, Señor, y sabemos que tú eres nuestro escudo, ese calor que nos abriga, que nos sostiene. Oro por los que están escuchando esta palabra para que seas tú abrigando sus corazones, trayéndolos de vuelta, Señor, a tus brazos, a tu amor, al redil, Señor, tráelos con lazos de amor, Dios. Yo te doy gracias por este momento, gracias por tu palabra, porque es hermosa, porque, Señor, trae a nosotros esperanza. En el nombre de Jesús, amén y amén.